Pero bueno, quiero que me acompañen el día de hoy, por favor. Quiero poner esto en manos del Señor. Eh, Quiero hacer una pequeña oración. Gracias te doy, papá, por este maravilloso día, Señor. Gracias por este domingo, porque muchos de nosotros anhelamos este día, Señor. Anhelamos estar aquí, venir a postrarnos ante tu presencia, Señor, a alabar tu nombre. Y si antes de conocerte este era un día normal, pues ahora no es para nada normal. Este es un día de gloria, de victoria. Este es un día en el que tú te muestras, Señor, en el que tu Espíritu está ahí presente y está quemando, Señor, dentro de nosotros. Y yo te agradezco, Padre, porque esta es una iglesia donde tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Porque aquí estás tú y te pido, Señor, que pongas lo que tú quieras decirle, Señor, a tu pueblo en mi boca en el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mientras se carga todo, eso. La prédica de hoy se llama Cuestión de Perspectiva. Cuestión de perspectiva. ¿Alguien había escuchado esa palabra o está familiarizado con la palabra perspectiva? Para mí era una palabra normal y realmente puedo decirles que esta palabra cambió mi percepción de las cosas hace mucho tiempo y realmente es una bendición porque Dios me ha permitido ver las cosas desde un ángulo diferente. Hoy quiero contarles una historia. Bueno, más que nada, informalmente el día de hoy vamos a imaginarnos algo. Quiero que me acompañen en una pequeña historia y estamos en el año, digamos que ustedes, cada uno de ustedes, aunque sea mujer, no importa, hoy es un señor. Hoy es un señor que nació en el año 1900. Y en el año 1900 naciste. Cuando tuviste 14 años, cuando cumpliste tus 14 años, se desata la Primera Guerra Mundial. 1914, Primera Guerra Mundial. Es un desastre, todo el mundo está en caos, nadie sabe qué esperar de todo esto, realmente es una guerra como nunca se había visto en el mundo. Y en esta guerra enlistan a tu papá, se enlista para primera fila de ataque ahí, primerito. Y tu papá está enlistado, pasan 4 años, tu papá fallece en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, y tú ya cumples 18 años, ya viene 1918, ¿ok? Pasaste una guerra, ¿cierto? En 1918, con 18 añitos cumplidos, y después de 22 millones de personas asesinadas en la Primera Guerra Mundial, resulta que la cosa no se acaba ahí. Cuando cumples 18, después de un año viene una gripe en el mundo. Y viene una gripe y le dicen la gripe española. Y esta gripe comienza a arrasar también en el mundo. Con un montón de gente comienza a morir muchas personas. Exactamente, la gripe española dura 2 años y tiene un total de 50 millones de víctimas. Luego de la gripe española, ya pasaste por una guerra mundial, ya pasaste por una epidemia, por una pandemia como la que nosotros acabamos de pasar. Y a tus 29 años empieza la Gran Depresión. El desempleo alcanza el 25% y el Producto Interno Bruto del mundo cae un 27%. Se nota que el mundo se está cayendo. Todo está en caos, todo es un desastre. Y nos damos cuenta que realmente es una tras otra. Primera Guerra Mundial, la gripe española, luego vienen todos estos sucesos y el mundo parece que no está preparado, parece que el mundo se va a derrumbar. Pero gracias a las decisiones de gente que puso, gente sabia en el mundo, esto no pasa y el mundo sigue adelante. ¿Qué pasa? Que cuando ya parece que todo está acabado, cumples 39 años y adivinen qué, comienza la Segunda Guerra Mundial. 39 años, Segunda Guerra Mundial. Ok. Nos damos cuenta que esto parece un cuento de no acabar. Resulta que a los 39 años tú ya tenías a tu hijo, que es mayor de edad, y a esta guerra llaman a tu hijo esta vez, para que sea parte del frente, para que sea parte de la primera línea. ¿Y qué pasa? Que tu hijo con solo 19 años realmente
No sé, yo no soy padre, pero me imagino que los que son padres de aquí, ver que un hijo tenga que irse a un lugar en el que el porcentaje de posibilidades de que vaya a fallecer en ese lugar, de que vaya a morir tu hijo, es muy alto. Y realmente yo no puedo entrar en esa perspectiva porque no soy padre, pero sabrán los que son padres, ¿cierto? Llaman a tu primer hijo, se enlista en el frente con 19 añitos. Para tus 41 años, en este caso, los Estados Unidos están totalmente involucrados ya en la guerra. Están súper metidos y esta guerra acaba con 75 millones de personas más en el mundo. Y eso sin contar con el holocausto que viene luego. Todos conocen lo que hizo Hitler. Y 6 millones de personas más fallecen. Cuando tienes 52 años empieza la guerra de Corea. Con 52 años y mueren 5 millones de personas más. Y cuando tienes 54 años, que parece que ya, por fin, ya pasó todo este desastre, comienza la guerra de Vietnam, que dura unos cuantos años más con unos cuantos millones de muertes más. Cuando se acerca tu cumpleaños número 62, resulta que ocurre la crisis de la Guerra Fría y siguen las malas noticias y sigue tu vida entre desastres y sigue tu vida entre cosas que nosotros en esta época no nos podríamos imaginar, o es muy difícil de imaginarnos. Resulta que se acaba la guerra de Vietnam y efectivamente al hijo que tú habías enviado a la Segunda Guerra Mundial falleció. Y cuando acaban todas las guerras y se supone que ya tienes, entre comillas, algo de paz como para comenzar a vivir, resulta que ya eres una persona que tiene 75 años. Y yo quiero hacer una alegoría aquí. Imagínense que después de todo lo que pasaste, porque esta es la historia en la que yo quería que te metas adentro. Después de pasar por todo esto, te das cuenta que viene tu nieto, uno de tus nietos, en 1980, tú tienes 80 años, y se acerca donde ti, y se acerca a quejarse. Este niño que está topando la adolescencia comienza a quejarse por un montón y un sinfín de cosas, entre ellas que la escuela es muy difícil, que está harto de levantarse temprano todos los días para ir al centro educativo en donde estudia. Aparte, está cansado de desayunar siempre lo mismo porque me toca desayunar al apuro. Y aparte, ya no quiero ir al colegio porque realmente me hacen bullying, mis compañeros son malas personas y no quiero estar ahí. Y uno se pondría a pensar, ok, ¿los problemas de este niño son problemas? Sí, son problemas, ¿cierto? Pero si los ponemos en perspectiva y los ponemos en comparación a lo que vivió, a lo que viviste, desde que naciste hasta tus 80 años, ¿estos problemas se verían tan graves? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los ponemos en perspectiva. Esa es la perspectiva. Hoy quiero ver qué es lo que dice el diccionario de la RAE con la palabra perspectiva. Dice, es un panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando está lejano. La perspectiva es de cada uno. Cada uno tiene su propia perspectiva, ¿cierto? Y todo depende de qué es lo que has vivido o qué es lo que has pasado en tu vida. ¿Ok? En este caso, con este significado, yo me pregunto, ¿esto quiere decir que nuestros problemas, por pequeños o grandes que sean, son ajenos a Dios? ¿Es que Dios se ocupa solo de los problemas grandes, de la gente que tiene un montón de inconvenientes y de pruebas en su vida? ¿Y a las personas que viven una vida, entre comillas, normal, se olvida de ellos? Dios no hace tal cosa y nosotros como cristianos lo sabemos. Pero a veces sentiríamos que es así. A veces nosotros ponemos nuestros problemas como si fueran muy pequeños para Dios, como que Dios no tiene tiempo para ocuparse de este tipo de inconvenientes en mi vida. Y ahí es cuando entramos en este dilema de, ¿realmente Dios tendrá tiempo para mí? Y Dios, ¿qué tan importante soy para Dios? No soy una persona que esté problemada o que tenga muchas crisis en su vida, pero ¿Dios realmente se ocupa de mis cosas, por pequeñas que sean? Hoy vamos a, justamente lo que tenemos en pantalla, vamos a aprender a afrontar todo desde una nueva visión. Y esta es la perspectiva de Dios.
¿Alguien se había puesto a pensar que nuestra perspectiva humana es justamente en base a nuestros sentidos? Es en base a lo que nosotros podemos ver, podemos escuchar y podemos sentir en nuestra vida. Y esto nos permite tener una perspectiva que, si bien no es tan amplia, por lo menos vemos esto como un túnel. Ustedes han visto los caballos de carreras, cómo les ponen unas cositas aquí en los ojos justamente para que no tengan hacia dónde ver. Y yo creo que los humanos vamos así por la vida. Vamos con una perspectiva lineal, una perspectiva en el tiempo que nos indica justamente hasta donde da nuestra visión, hasta ahí puedo ver y en eso confío. Y eso es exactamente lo que Dios nos dice que no deberíamos hacer. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, y es más, y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros deberíamos hacer todo lo contrario. Deberíamos tener una perspectiva mucho más alta, una perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene a tomar el lugar en mi vida y comienza a poner su perspectiva en mí? Sucede que yo comienzo a verlos con los ojos de Dios, todo lo que sucede en el mundo. Y eso es lo hermoso realmente de poder confiar en el Señor. Que aunque nosotros tengamos los inconvenientes ahí, a nuestra vista, y nos dejemos guiar por nuestros sentidos, resulta que Dios tiene un plan y tiene una visión mucho más amplia. Él ya ve nuestro pasado, ve nuestro presente y ve nuestro futuro. Nosotros somos los que vemos simplemente nuestro presente y a veces el pasado, y por eso nos sumimos en la depresión. ¿Y qué pasaría realmente si nosotros tuviéramos el poder de ver el futuro? El poder de visualizar qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder mañana o en un año o en 10 años. ¿Alguien tiene la seguridad de qué es lo que puede pasar? Yo personalmente no sé ni siquiera si es que tengo vida el día de mañana. Y esto también me da una perspectiva diferente. Es una perspectiva que va en relación. Yo estaba viendo un estudio que decía que las personas, aunque suene feo, ¿cuál es la importancia en la vida de uno el saber que te vas a morir? Suena horrible, pero realmente saber que te vas a morir te pone en una perspectiva de urgencia. Porque si tú sabes que tus días son contados, significa que tienes un tiempo limitado para hacer las cosas, y eso es lo que quieres hacer en tu día a día. Y quieres esforzarte y quieres que las cosas comiencen a fluir porque realmente tienes un sentido de urgencia. Un día me voy a morir y realmente no quiero quedarme estancado en donde estoy, y quiero lograr cosas en mi vida y quiero hacer un montón de cosas, ¿ok? Entonces la muerte prácticamente nos trae esa perspectiva de urgencia. Salmo 139, 1 al 6 dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El Señor sabe todo de nuestras vidas. Sabe absolutamente todo, desde que te levantas hasta cuando te acuestas. Sabe todo lo que hiciste, sabe todo lo que harás, y sabe todo también lo que tienes en tu mente. Tanto así, que en Isaías justamente te indica, y David también en un salmo te indica, que Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe que antes de nacer ya te predestinó para grandes cosas, y sabe qué es lo que vas a hacer en tu vida en todos los años que te quedan por delante. Perdón un segundo, que estoy familiarizándome con esto. Ya. Tenemos, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Dios conoce a detalle nuestras vidas, como les decía. Él conoce nuestras luchas, conoce todas nuestras alegrías. Y yo les pregunto, ¿esto significa que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, los problemas se van? Porque mucha gente se acerca con esa motivación. Dicen, ok, a mí me dijeron que yo me voy a ser cristiano y los problemas se van a ir, los problemas van a desaparecer y mi vida va a ser todo color de rosas. ¿Qué tal esa definición de cristiandad? Resulta que no tiene nada que ver. Dios nos prometió algo, y nos prometió algo muy especial. Dijo que todo
todo va a seguir en nuestra vida como transcurre en la vida de una persona normal. Sin embargo, ahora con Dios vamos a tener ese apoyo adicional. Dios va a estar en nuestro camino y nos va a apoyar. Entonces, cuando vemos la vida desde esta perspectiva, nos damos cuenta que en el control de nuestra vida ya no solo estamos nosotros, ya Dios está detrás, Dios está interviniendo en cada una de las cosas. A mí me voló la cabeza algo que escuché una vez, y es que siempre, aunque te pasen cosas malas y aunque tú te desvíes del camino, porque Dios te traza un camino, pero cuando tú te desvías, Dios no es que te castiga o Dios se aleja de ti y dice, ya te desviaste, yo por ahí no voy, estos barrios son peligrosos. No tiene nada que ver. Dios lo que te dice es, no te preocupes, mijo. Cuando tú vuelvas a mí y vuelvas a mi presencia y vuelvas a mi cobertura, yo lo que voy a hacer es transformar y torcer toda esa situación mala para que sea beneficiosa para ti. Y ese es el Dios que tenemos. Amén. Aquí nos dice en Filipenses 4:11 al 13, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Y dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa? Dios nos está diciendo, básicamente, que Él tiene el control de todo. Y cuando Pablo escribe esto a los filipenses, nos puede dar a entender que las circunstancias no son un punto en el que nosotros deberíamos apoyarnos para comenzar a actuar. Pablo dice, yo he vivido en pobreza, yo he vivido hambre, yo he vivido escasez, pero también he estado arriba. También he logrado cosas buenas en mi vida. Dios se ha mostrado de manera maravillosa y he tenido abundancia en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo aquí? En todo esto he aprendido a estar. Y no significa que la circunstancia mala va a moldear mi carácter y voy a renegar porque me están pasando cosas malas. Yo sé que Dios tiene el control y en esa perspectiva me doy cuenta que si Él tiene el control, yo no tengo mucho que hacer. Yo lo que hago es caminar por donde Dios me dice y básicamente Él es el que tiene el control. Entonces, hablando justamente de esto, me llama la atención porque en la vida de Cristo, si es que ustedes se dan cuenta, Jesús cuando vivió aquí en la tierra, Él tenía ya, desde niño, yo me imagino a Jesús con una perspectiva eterna. Él sabía qué era lo que iba a suceder, qué era lo que iba a pasar. Él podía verlo todo, ¿ya? Él era Dios. Pero ¿qué pasa? A pesar de saber cuál era su rol aquí en la tierra, no necesariamente Él tenía que ser un carpintero, porque todos sabemos que Él fue carpintero durante 30 años. Y uno dice, si ya conozco el futuro, si ya conozco lo que va a pasar, conozco todo el pasado del futuro, ¿por qué me quedo de carpintero 30 años? Él no necesitaba hacer eso, ¿cierto? Pero, sin embargo, lo hizo por esos 30 años de su vida. Él sabía que no nació para esto, ¿ok? Pero confiaba en que Dios lo estaba preparando aún en ese oficio. Él estaba preparándolo durante 30 años. Todos sabemos que Él vivió ¿cuánto? 33 años aquí en la tierra. Y la mayoría del tiempo pasó siendo un carpintero. Y uno dice, qué pérdida de tiempo. ¿Por qué no fuiste Jesús desde más chiquito? ¿Por qué no comenzaste a tener discípulos y tal vez tu vida hubiera sido mucho más significativa? Imagínense lo que hizo en 3 años. Todo eso fue una síntesis de lo que Dios le mostró durante toda su vida. Entonces no es una pérdida de tiempo. En esa perspectiva, a veces nosotros sentimos que estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. O estamos estancados en algo en lo que dices, ay, ya son varios años que sigo aquí y Dios no me mueve de acá. Entonces, ¿qué hago? O sea, sigo orando, me muevo, tomo la iniciativa, doy el paso o me quedo mejor hasta que Dios me diga algo. Y podemos estar así toda la vida. Conozco personas que han vivido toda su vida así, en la indecisión, justamente en no saber qué es lo que Dios tiene para mí y pensando que todo lo que pasó hacia atrás es una pérdida de tiempo o fue un desperdicio. Yo me llegué a sentir así en alguna ocasión en mi vida cuando seguí una carrera y después de haber intentado algo, cuando yo tuve mi restaurante, lo intenté durante 5 años y no fue un fracaso
así como para decir no funcionó. Funcionó y funcionó bien. El problema es que yo me cansé. Yo era muy niño cuando empecé mi restaurante. Yo estudié gastronomía, trabajé 10 años en cocina y estos 10 años fueron muy cansados, fueron realmente agotadores, y más aún cuando tuve mi restaurante durante 5 años más, apenas con 23 años cumplidos. Y recuerdo que manejar el restaurante, manejar proveedores, manejar todo esto, me ponía en una perspectiva de aquí no voy a salir. O sea, realmente este es mi futuro, este es mi destino, yo ya estudié y no voy a quedar mal, así que voy a seguir aquí. Y cuando Dios me sacó de ahí, yo le rogaba con lágrimas a Dios y le decía, papá, yo no reniego lo que tú me has dado, yo no reniego de la carrera que me diste ni del trabajo que me has dado, pero no quiero estar aquí, estoy cansado, de verdad, me siento abrumado, siento que no podría hacer esto durante toda mi vida. Y al parecer Dios no me escuchaba, porque yo no veía una respuesta clara, yo no veía algo que realmente me diga, muévete, sal de ahí, tienes un plan B. No tenía nada. Entonces, justamente esa fue una de las épocas en las que Dios se mostró en mi vida de una manera bastante clara. Aquí en Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ustedes han escuchado, esto es chistoso porque yo le contaba a Angie, le contaba una historia sobre las águilas. Y yo creo que todos ustedes la han escuchado, pero dije, voy a ser un poco repetitivo si cuento esta historia, y Angie me dice, ¿qué historia? Le digo, la de las águilas, ¿sabías esto de la tormenta y todo? Dice, no, ¿qué es eso? Y yo, de verdad, entré en un conflicto porque he escuchado tantas veces esto que digo, no, ya todos lo deben saber, pero de todas maneras, ustedes han escuchado que las águilas vuelan por sobre la tormenta. ¿Sí? ¿Han escuchado esto alguna vez? No. Ay, qué bueno. Resulta que todos los pajaritos, todas las aves del mundo, cuando viene la tormenta, lo que hacen es esconderse. Las aves se esconden. Las aves buscan un peñasco, buscan una piedra, buscan un árbol en donde protegerse hasta que la tormenta pase. Y esa es la actitud que normalmente nosotros solemos tomar cuando viene una tormenta, cuando viene un problema. Pero ¿qué pasa con las águilas? Y me llama mucho la atención porque el águila es un animal que aparece mucho en la Biblia. Y Dios nos hace muchas alegorías y muchos ejemplos con las águilas. Pero resulta que las águilas no hacen eso. Cuando viene la tormenta, el águila ni siquiera le da la espalda a la tormenta y comienza a volar en sentido contrario. El águila se pone de frente a la tormenta, abre sus alas tan grande como puede y se queda ahí. Y cuando la tormenta está viniendo, comienza a aletear de manera que el viento de la tormenta, sin necesidad de meterse en la tormenta, el viento de la tormenta la impulsa hacia atrás y comienza a irse tan arriba, tan arriba, tan arriba, que sobrepasa las nubes. Y cuando ven el primer rayito de sol, se quedan en la parte de arriba y comienzan a ver la tormenta desde arriba. Y esto me vuela a mí la cabeza porque realmente esto es una muestra de sabiduría de un animal que hizo Dios. Y a veces nosotros no tenemos esa capacidad de discernimiento en nuestra vida, de cómo agarrar las tormentas y agarrar las pruebas en nuestra vida para nuestro beneficio. Dios quiere que hagamos eso. Para eso nos creó, para que nosotros señoreemos por encima de las circunstancias incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que las águilas, imagínate, los pajaritos normalmente tienen una perspectiva limitada como nosotros solemos tener normalmente. Vemos la tormenta, vemos los problemas y nos quedamos ahí, nos quedamos así, viendo el problema, viendo la tormenta y nos asustamos y preferimos ¿qué? Dar un paso hacia atrás, escondernos y quedarnos orando, tal vez, en el mejor de los casos. Dios, quita esta tormenta de aquí, por favor, no, esto es demasiado para mí. Y no es que Dios no te escuche, sino que Dios te dio el poder para enfrentar la tormenta. Dios quiere que hagas algo diferente. Dios quiere que te muevas en pos de y que no seas una persona pasiva con respecto a las circunstancias. Entonces, mientras nosotros vemos el presente y el pasado con nuestras emociones, Dios ya tiene una perspectiva diferente. Dios te está dando una perspectiva eterna.
Y esta perspectiva realmente te permite a ti entender que si es que tú comienzas a ver las cosas desde arriba como Dios lo hace, ¿y por qué te digo que deberías hacerlo así? Porque Dios está en ti y Dios te lo permite. Dios te permite hacerlo. No es que tú vas a ver qué es lo que va a pasar mañana o la siguiente semana o tengas una bolita de cristal que te diga qué es lo que va a suceder. Pero Dios sí te pone en una posición en la que cuando tú te dejas guiar por Él, le da paz a tu corazón. Así pasó conmigo en el restaurante. Llegó un momento en el que me sentía tan abrumado que Dios me dijo, ¿y cuándo me vas a soltar esto a mí? Estás tratando de hacerlo tú. Estás tratando de hacer las cosas por ti mismo. Estás tratando incluso de vender el restaurante, de poner todo bajo tu perspectiva. ¿Cuándo me lo vas a soltar a mí? ¿Cuándo me vas a dejar a mí actuar? Y realmente las veces que Dios me ha dicho en mi vida que le deje actuar, ha sido exactamente las mismas veces en las que todas las situaciones han comenzado a fluir. ¿Ok? Entonces, seguimos. Tenemos en Efesios 1:11, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Ok? Aquí yo me imagino y me pongo a pensar. Imagínense, por ejemplo, en la Biblia, la historia de David. David, todos conocen a David, ¿cierto? David tiene muchos libros en la Biblia y muchos pasajes en los que se habla sobre la vida de él. Pero ¿qué pasa? David tuvo una vida, yo diría que bastante terrible, la verdad. David tuvo que vivir por situaciones que si nosotros viviéramos eso en la actualidad, realmente sería, uy, o sea, qué pecador, en serio, qué terrible. Y yo me pongo a pensar, David llegó a estar un momento en una cueva, y vámonos a esa parte de la historia. David en una cueva, asustado. ¿Asustado de qué? De su hijo, porque Absalón lo estaba buscando para matarlo, su propio hijo. ¿Por qué lo quería buscar? ¿Por qué lo quería encontrar a Absalón y matarlo? Porque David no dijo nada cuando otro de sus hijos violó a una de sus hijas. ¿Ok? Qué vida tan ejemplar la de David, ¿no? Estoy hablando del mismo David, del que Dios dijo, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Dios mismo dijo eso. David tiene un corazón conforme al mío. Y yo digo, ok, ya voy guiándome por ahí para saber qué es lo que tengo que hacer para ser conforme al corazón de Dios, ¿no? En la historia de David, vemos que Dios tiene un plan soberano para nuestras vidas. A pesar de todo esto, yo me pregunto, ¿qué vio en el corazón de David Dios para decir tal cosa sobre él? Y yo me imagino en este entonces con los problemas de los muchachos de ahora. Qué chistoso, yo hablo como viejito. Es que los chicos de ahora. La gente ahora, yo me he dado cuenta al menos que, y no sé, les debe haber pasado, que te cuentan algún problema que para ellos es como el fin del mundo. Y tú dices, ay, eso no es tan problemático. Y es como que yo me imagino, digamos que en un futuro ya tenemos la posibilidad de viajar al pasado. Y yo digo, un muchacho así decide viajar al pasado y cuando aparece en el pasado aparece en una cueva y se encuentra con David. Imagínate, y dice, yo viajé en el pasado y voy a aprovechar porque ahorita que estoy aquí, ahorita con David, le voy a preguntar cómo es que con tantos problemas y con tantas dificultades en su vida, él supo sobrellevar todo esto y supo también ser agradable a los ojos de Dios. Y me pongo a pensar a esta persona diciéndole, David, qué bueno que te encuentro. ¿Sabes que mi tía la religiosa habla un montón de ti? Y resulta que mientras me contaba tu historia, me contó todo lo que hiciste. Y yo te quería contar, lo que pasa es que mi novia el otro día hizo algo que no me gustó y yo cogí y la traicioné con su mejor amiga. Entonces te quería contar, David, porque tú debes ser experto en esto, ¿no? En esto de traición y de mujeres ajenas. Entonces yo creo que tú tienes algo que decirme. Y es que de verdad, mis problemas tú no tienes idea. Cuando pasen, es que ya vas a ver, cuando pasen 3000 años después, tú vas a ver que los problemas que yo tengo son de verdad problemas.
el otro día realmente me mandaron a hacer en la universidad un deber, una tarea, y se me fue el internet toda la tarde, yo no sabía qué hacer, y después con esto que pasó con mi novia estaba súper mal y estaba súper triste, ¿ok? Y yo me imagino a David viendo a esta persona así con ojos de, ok, tu tía la religiosa sí te contó de mis problemas, porque realmente esto no lo veo muy problemático. Y yo veo, y todo esto, sean problemas actuales, sean problemas que nosotros tenemos o problemas del pasado, a mí me llama mucho la atención la gente de antes. Yo siempre le digo a Angie, yo soy bien old school, soy chapado a la antigua en muchas cosas. A mí me gustan las cosas de antes, me gusta la música de antes, me gusta la moda de antes, me gusta... Yo dije, si yo hubiera nacido así como que en los 70, en los 80, esa hubiera sido mi época. A mí me gusta. Y veo que la gente antes tenía otra manera de afrontar los problemas. Yo veo que las personas antes, yo digo las personas que ya tienen 70, 80 años, como el ejemplo de la persona que les conté hace rato, ellos vivieron por cosas que les permitieron tener una capacidad de resiliencia en su vida mucho más grande. Y yo tengo un dicho que me gusta mucho y siempre digo esto, y viene con respecto a las guerras, que cuando en el mundo hay gente fuerte, esa gente fuerte produce que los tiempos sean mejores. Y cuando los tiempos son mejores, resulta que estos tiempos mejores comienzan a crear gente débil. Pero esta gente débil, ¿qué pasa? Trae tiempos peores, porque estos tiempos peores están siendo manejados por esta gente débil. Pero ¿qué pasa cuando hay tiempos peores? Estos tiempos peores traen gente fuerte. Y todo es un círculo. Todo se hace una bola de nieve, porque esta gente fuerte vuelve a traer tiempos mejores. Y yo me pregunto, ¿en qué época estamos nosotros? ¿Estamos en una época difícil? ¿Estamos en una época en la que nos sentimos muy cómodos en nuestra vida? ¿O realmente necesitamos una dosis de problemas en nuestra vida para verlo desde una perspectiva diferente? Ojalá que no. En Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Yo creo que es la principal tarea del enemigo. El enemigo lo que trata siempre es de cambiar nuestra percepción sobre las cosas, de poner frente a nosotros problemas como si fueran mucho más graves de lo que son realmente. Y nos pone en nuestra mente, esto es normal que estés triste, es normal que estés afligido porque ¿quién no estaría así frente a un problema como el tuyo? Entonces yo creo que el enemigo es muy astuto en este caso. Lógicamente Dios nos da muchas herramientas para hacerle frente a eso. Y eso es lo que vamos a aprender justamente el día de hoy. Yo creo firmemente que estas pruebas que Dios permite, porque Dios no prueba a nadie, pero Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque esto fortalece nuestro carácter. Aquí dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. A través de estas dificultades yo sé que Dios trabaja en nosotros de una manera en la que nosotros no podemos verlo de principio a fin, pero Dios trabaja para hacernos completos. Él nos completa por medio de la adversidad. En 2 Corintios 4:17-18 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Ok? Pablo aquí justamente nos vuelve a recordar la perspectiva que debemos tener nosotros sobre una eternidad y no en lo pasajero del mundo. ¿Ok? Los sufrimientos temporales se veían como algo pasajero y según esto, quiero contarles una historia igual, ficticia.
quería yo encajar todo esto dentro de una historia y hoy les voy a contar la historia de Andy. Andy es un muchacho, bueno, en este caso era un niño que nació más o menos en los años 80. Andy es una persona que creció en una familia tradicional, por decirlo de alguna manera. Conocía a Dios a su manera y comenzó a crecer en esta familia así. Realmente tuvo una infancia bastante feliz y mientras transcurrían los años de Andy comenzaba a aprender mucho, comenzó a ir a la escuela y era el mejor estudiante de la escuela. Andy tenía el mejor promedio, tenía una libreta de calificaciones intachable. Y este chico, de la nada, comenzó a madurar su pensamiento hasta que se comenzó a dar cuenta de ciertos aspectos en su vida que no encajaban bien. Mientras él iba asimilando todas las cosas que iba aprendiendo, resulta que muchas cosas en su vida comenzaron a cambiar. De pronto ya no era un estudiante tan bueno, de pronto ya no tenía puros dieces, y de pronto este muchacho comenzó a llevarse con otras personas, con personas que tal vez no lo llevaban por un camino muy hacia Dios, más bien más hacia el mundo. Caminos de tabaco, alcohol, drogas, a pesar de que era un niño. Y este niño, a medida que iba creciendo, comenzó a darse cuenta que algo no estaba bien. Sí, sus papás normalmente tenían peleas, tenían discusiones, pero dentro de estas discusiones él pensaba que todo esto era normal, porque todas las parejas tienen discusiones y todas las parejas tienen problemas. Pero resulta que cuando ya tuvo amistades y pudo ver desde otra perspectiva las cosas, desde la perspectiva del resto, todos le decían, ok, pero lo que estás viviendo no es tan normal. Y él no sabía por qué le decían eso. Resulta que Andy siguió creciendo hasta que un día, después de vivir una vida, como les digo, despreocupada, comenzó a darse cuenta de algo y no pasó ni una semana hasta que se dieron cuenta que este muchacho estaba viviendo en una casa bastante disfuncional de alguna manera, aunque no lo quería ver de esa manera. Y pasó que un día, cuando regresó del colegio a su casa, se dio cuenta que su familia había sido mermada. Ya no era papá, mamá, hermano y Andy. Ahora este muchacho se dio cuenta que su papá ya no estaba en casa. Y comenzó a crecer con una identidad bastante torcida. Esta identidad comenzó a ponerse dentro de las amistades, comenzó a enfocarse mucho en tal vez el tema del dinero. Nunca perteneció a una familia que tuviera mucho dinero, sin embargo siempre quiso como ver la manera de sacar todo eso adelante y se enfocó demasiado en esto. Andy siguió con su vida y resulta que cuando ya tuvo una mente un poco más madura se dio cuenta que lo que había pasado con su papá, con el papá que nunca lo había visto de esta forma, porque su mamá se había encargado de meterlo siempre en una burbuja. Y en esta burbuja, Andy no se daba cuenta que su papá era una persona adicta a las drogas. Desde que él nació, durante toda su vida, el papá de Andy era adicto a las drogas, a drogas no tan suaves. Y resulta que se bebió ese trago de agua fría en su juventud. Y esto produjo que Andy comenzara a vivir su vida en una perspectiva diferente a la que Dios tenía desde un principio para él. Cuando pasaba todo esto, Andy comenzaría a vivir situaciones no tan agradables como ver a su mamá que tenía que hacerse cargo de la casa, tenía que hacerse cargo de los estudios, tenía que hacerse cargo de toda la parte económica. Tenía un hermano menor, el cual estaba recién en la escuela, y Andy tuvo que hacerse cargo también de una u otra manera de servir de buen ejemplo para su hermano, pero no lo hacía tan bien. Entonces, yo quiero contarles con la historia de Andy,
Andy comenzó a vivir en la perspectiva del mundo. Esta perspectiva le indicaba que tenía que hacerlo todo por su familia, que tenía que hacerlo todo en sus fuerzas, que tenía que levantarlo todo por él mismo, porque si no lo hacía él, no había nadie más quien lo haga. Resulta que vivió situaciones muy incómodas y comenzó a atar cabos. Andy comenzó a atar cabos y a darse cuenta que toda su infancia la había vivido con ciertas situaciones que si bien desde la perspectiva de niño no lo podía ver, ahora se daba cuenta que no eran normales. Que su papá, claro, desaparecía a veces 1 o 2 días, de pronto desaparecía una semana y de pronto veía a su mamá llorando porque no sabía si es que realmente... ella decía cosas que él no entendía, pero decía, yo no sé si realmente esperar la noticia de un hospital o que me llamen de una vez de la morgue porque no sé dónde está mi esposo. Y veía a su mamá sola, veía a su mamá mal. Y esto comenzó a crear un corazón de piedra en su pecho. Y Andy comenzó a vivir así. Comenzó a vivir así. Yo les comento, Andy, lógicamente, pues yo soy una de las peores personas para tratar de poner una historia en perspectiva de tercera persona. Andy soy yo. Javier Andrés, mucho gusto. Y resulta que cuando Dios me permitió realmente encontrar su presencia y encontrarme dentro de Él, fue la primera vez en mi vida que Dios abrió mis ojos hacia una perspectiva diferente. Y si es cierto, yo lo sufrí bastante. Y sufrí durante mucho tiempo, al igual que mi familia. Pero Dios comenzó de una u otra manera, cuando yo comencé a entregarle todo a Él. Aparte de cambiar mi perspectiva, Él comenzó a torcer las cosas para bien. Y no sé cómo lo logró, no sé cómo lo hizo realmente, porque yo lloraba y yo le oraba a Él y le decía, papá, si es que tú cambias a mi papá, si es que tú cambias a mi papá de aquí de la tierra, Señor, yo te entrego mi vida. Yo soy tuyo para siempre. Porque, les soy honesto, yo no lo veía tan cercano. Yo lo veía muy, muy, muy difícil. Y resulta que las cosas siguieron difíciles. Siguieron mal, siguieron complicadas. Sin embargo, de a poco Dios iba moviendo sus hilos. De a poco Dios iba moviendo sus cosas. De manera que era como si mi mente se destapaba hacia una nueva realidad y me iba dando cuenta que las cosas y los problemas que tenía en este momento con perspectiva hacia lo divino no eran tan malas. Tenía una familia que me amaba, tenía a mi mamá que hacía todo por mí y poco a poco esto fue desencadenando un amor inexplicable hacia mi papá. Porque cuando Dios me permitió ver las cosas de esta manera, lo primero que me dijo fue, tienes que perdonar a tu papá. Tienes que perdonar a tu papá y tienes que perdonarte a ti mismo. Porque tú no eres responsable de ciertas cosas en tu vida. Entonces, cuando pasó esto, recuerdo muy claramente ese día en el que mi papá ya estaba en la casa, ya había vuelto después de haber pasado por algunos centros de rehabilitación que no funcionaron y todavía estaba con sus escapadas y tenía sus cosas, pero un día Dios puso un fuego en mi corazón y me dijo, anda atrás de él y ni siquiera lo perdones, pídele perdón. Y yo decía, ¿por qué le tengo que pedir perdón yo? Y Dios me decía, haz lo que te digo, haz lo que te digo. En esa ocasión fue la primera vez que yo experimenté el perdón de esa manera. La manera en la que si tú pides perdón o tú perdonas, te estás haciendo un bien a ti mismo. No es un bien para el otro. Cuando tú perdonas, te estás liberando de un montón de cosas. Entonces yo cuando me acerqué a él, justo me acuerdo ese día,
Él estaba sacando la basura hacia un cesto en el departamento y yo me fui atrás de él y le dije, papá, nunca en la vida había hecho eso. Yo ya tenía, ¿cuánto tenía? 28 años más o menos. Y le dije, papá, perdóname. De verdad te amo mucho. Te amo con todo mi corazón. Quiero que me perdones. Y fue la primera vez que yo vi una mirada en mi papá que era sincera. Porque los que tienen algún tipo de cercanía con algo de lo que les estoy contando, se darán cuenta que normalmente las personas que son adictas a cualquier sustancia, lo que más tienen en su vida es manipulación. Y yo comencé a crecer con esa idea de que todo lo que hacían por mí y de todo lo que la gente decía o decía para tratar de hacerme sentir bien, pensaba que era adulación. Yo pensaba que de alguna manera me estaban queriendo manipular. Y eso fue hasta hace muy poco. Eso fue algo que Dios rompió conmigo y yo le agradezco mucho. Porque cuando pasó esto y vi los ojos de mi papá, me di cuenta que realmente se desató algo tan grande dentro de él. Pero aún más dentro de mi corazón. Y ahí fue cuando recién aprendí realmente que cuando tú obedeces, cuando tú escuchas la voz de tu papá, de tu Padre Celestial, y cuando te manda a hacer algo, hazlo. Hazlo porque es el Espíritu el que está hablando. Es el Espíritu dentro de ti que te está diciendo, haz esto y déjame el resto a mí. Suelta. Cuando pasó esto con mi papá, de verdad fue algo liberador. Desde ese momento comencé a ver esta situación y si ustedes me ven tal vez un poco como descompuesto, no es un tema de que me duela lo que sucedió, es una nostalgia de recordar, nada más. Pero Dios me dio una perspectiva en la que a veces yo ya puedo hablar de este tipo de situaciones, nunca lo había hecho frente a tantas personas, pero me permite hablar con autoridad, me permite hablar desde una perspectiva de yo viví esto y tengo la autoridad para hablarle a personas que hayan vivido algo similar. Y eso fue para lo que Dios me estaba preparando, para lo que Dios comenzó a hacer en mi vida. Y yo no entendía hasta mis 28, 29 años, yo no entendía. A partir de ese momento, todo en mi vida comenzó a transformarse. Primero pasó un año y me casé. Tuve el matrimonio más hermoso del mundo, una boda que no estaba para nada planeada. De hecho, yo cuando le pedí matrimonio, los que saben, a mi esposa, estábamos peleados ya 2 años, no nos hablábamos. No éramos novios, no éramos nada. Y yo le pedí matrimonio a mi esposa de un día para otro y simplemente salí. Estábamos aquí en la iglesia, ella iba saliendo y salí por esa puerta y le dije, oye, cásate conmigo. Y ella me dijo, no te voy a contestar ahorita, y se fue corriendo. Porque estaba brava. Entonces, comenzó a suceder cosas en mi vida en pos de comenzar a obedecer la palabra de Dios, de comenzar a obedecer al Espíritu que estaba dentro de mí. Dios me decía, haz esto, y yo iba, y yo lo hacía, y lo hacía inmediatamente, no dejaba que pase el tiempo. Y las veces que comencé a actuar de esta manera fue en las que Dios se mostró claramente en mi vida. Tuvimos la boda, a pesar de que habían 2 bodas más de familia de Angie planeadas, de sus sobrinas y primas, estaban a punto de casarse y nosotros nos casamos antes. Nos vieron pésimo, así como que me robaste mi ocasión, era mi momento de brillar. y nos casamos antes. Desde ese momento Dios no nos ha faltado, no me ha fallado. Hemos tenido provisión, hemos tenido el Espíritu de Dios, es el que habita nuestra casa, nuestro hogar. Y yo digo, la mayoría de personas que viven este tipo de situaciones en su vida se dejan hundir y se dejan manipular por las circunstancias, de manera que ya la vida la sigues controlando tú y no le das espacio al Espíritu Santo. Y yo con esto quisiera realmente, más que
Mi intención con esta historia nunca en la vida ha sido dar lástima. Pero yo quiero que las personas que estén pasando por algo duro en este momento y que no puedan ver qué es lo que viene después y que no tengan una perspectiva eterna sobre esto, se den cuenta que Dios tiene el control. Dios tiene el control incluso de lo que tú crees que es imposible de controlar. En Jeremías 18:6 dice: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios es el que hace y deshace. Y si tú te dejas moldear y tú te dejas tratar por Él, tenlo por seguro, Él va a moldear la situación de manera que sea favorable para tu vida y para tu familia y para todo lo que tiene Dios para ti. Tal vez alguna persona diga, ok, tu historia sí, muy, muy conmovedora y todo, pero yo he tenido problemas más graves en mi vida. Tal vez tú no eres mujer. Tal vez tú no tuviste un abuso cuando eras niña. Y estoy seguro que aquí, entre los que estamos aquí, deben haber historias muy ocultas, muy dentro del corazón de cada uno, que no somos capaces de sacar hacia afuera y no somos capaces de sanar justamente por eso. Pero quiero decirte nuevamente, Dios te está llamando a que sueltes eso, a que sanes tu corazón, porque a partir de esa sanidad viene una vida nueva, viene una vida en la que realmente vas a poder apreciar la perspectiva de Dios. Y yo quiero que te pongas la mano en el corazón y digas, realmente yo ya no quiero vivir con esto guardado. En 2 Corintios 12:9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Las debilidades no son malas. Estar mal no es malo. Quedarte ahí sí lo es. Lo que tal vez en un momento parece una fuente de dolor, en retrospectiva siempre se va a convertir en una fuente de fortaleza y gracia de parte de Dios. Para esto les voy a dar un tip y les voy a dar un hack de vida que se llama gratitud. Siempre cuando te levantes, en lugar de levantarte con los problemas en la cabeza y con la carga y con las cadenas puestas de una vez, apenas pones un pie fuera de la cama, ¿por qué no hacemos algo para levantarnos con gratitud y ver el vaso lleno? Ver el vaso medio lleno y ver realmente todo lo bueno que hace Dios en nuestras vidas. La salud que nos permite tener, la familia que nos permite tener. Que si bien tal vez no tengo una mansión o no tengo el carro que quisiera en este momento, Dios me permite vivir y vivir en paz. Porque vivimos en un país en el que no hay persecución a los cristianos, en el que podemos alabar el nombre de nuestro Padre con libertad. Y estas son bendiciones que no todo el mundo tiene. Vuelvo y repito, todo depende de la perspectiva con la que lo veas. La gratitud es algo que desata bendiciones. En 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Yo y mi casa viviremos bajo la perspectiva de Dios. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios? Uno dice, dentro de todo esto, ¿por qué Dios no nos da simplemente la respuesta y nos da el camino a seguir y ya? En lugar de tener que estarlo buscando y en lugar de tener que estar confiando. Yo siempre digo, los que son padres saben cómo tratar a sus hijos,
con respecto a las cosas que uno le da a su hijo. Por ejemplo, si uno sabe que tiene un hijo que está predispuesto tal vez a malgastar o a hacer mal uso de algo que tú le des, ¿tú como padre se lo darías cuando te lo pida? Aprendemos a confiar y sobre todo, en gratitud, aprendamos a recibir de parte de Dios. Pero aprendamos a estar listos para recibir. Porque si no estamos listos para recibir, ¿qué sucede? Simplemente Dios retiene. Porque no estás listo, porque sabe que te va a hacer un mal. Entonces, esa es la alegoría que yo digo del padre con el hijo. Si mi hijo no está listo, yo no le voy a soltar todo para que se haga pedazos. Y tu papá te ve así. Tu papá te dice, yo tengo todo para ti, tengo todo aquí y te lo quiero dar, pero necesito que estés listo. ¿Y cómo te vas a alistar? Cambiando tu perspectiva, perdonando, agradeciendo, siendo un hijo conforme a mi corazón. Esto es lo que quería compartirles hoy y les agradezco mucho por escuchar esta historia. Cada vez que la cuento y cada vez que logro hablar con otras personas sobre esto, siento que Dios libera más y libera más. Y yo quiero que ustedes puedan sentir eso con sus vidas. Anímense a soltarle las cosas a Dios, a vivir conforme a su voluntad y a cambiar de perspectiva, porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Amén.